El objetivo principal de este vídeo es poder reconocer cuándo vamos a estar enfrente de lo que es un cálculo combinado o una ecuación. ¿Bien? Los cálculos combinados también se llaman operaciones combinadas o sumas algebraicas. ¿Bien? Se llama sumas algebraicas porque la suma, como tal, es lo que se conoce como la madre de todas las operaciones. ¿Bien? Sucesivas sumas, ¿bien?, de sumandos iguales van a ser lo que es el producto, y después sucesivos productos de factores iguales van a ser lo que es a la potencia. Y la suma, como el producto y como la potencia, tienen sus respectivas inversas, que son la resta para la suma, el cociente para el producto, y la radicación para la potencia. ¿Bien? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, los cálculos combinados van a constar de términos. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es un término? Porque va a estar separado de otro por los signos más o los menos, siempre y cuando estos signos más o menos estén fuera de un paréntesis, un corchete o una llave. Los signos de más y menos se los considera como que son signos u operaciones que no tienen fuerza. Por esa razón pueden separar. ¿Bien? Por su parte, las operaciones de producto y división, ¿sí?, o producto y cociente, tienen mayor fuerza, ¿sí?, que la suma y la resta. Y luego, las operaciones que tienen una fuerza absoluta sobre cualquier cálculo, ¿sí?, o prioridad en la operación, es lo que se conoce como la potencia o la radicación. Entonces, los signos de más y menos nos van a servir en un cálculo combinado para poder separar en términos, ¿sí? El objetivo principal de cada cálculo combinado es lograr que de cada término nos quede un solo número. ¿Bien? Una cosa importante, en el cálculo combinado vamos a observar que al final del ejercicio hay un signo igual, ¿sí? Y lo que se desea, bien, es encontrar un equivalente a este cálculo combinado. Entonces, primer paso que se va a hacer cuando tengamos un cálculo combinado, poder separar en términos, y luego, ¿sí?, en lo que sería el renglón subsiguiente, vamos a colocar el igual, ¿sí?, para decir que lo que coloquemos ahí va a ser igual lo que esté arriba, pero ya resuelto, ¿sí? Entonces, después de haber identificado lo que es cada término y de haber resuelto cada término, nos vamos a encontrar que de cada término nos ha quedado un solo número, y recién ahí vamos a poder empezar como a reagrupar esos términos que nos han quedado. El reagrupamiento final se hace siempre de izquierda a derecha y nunca al revés, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculos combinados. Fíjense que, por ejemplo, el caso A, tenemos un cálculo combinado y al final de ese cálculo está el signo igual, ¿sí? Por esa razón me doy cuenta que es un cálculo combinado. Este cálculo A, bien, este cálculo combinado tiene 5 términos. Un primer término que es el 6 al cuadrado, un segundo término que es el 0 a la 32 y que está restando, un tercer término es el 1 a la 22, que está sumando, un cuarto término es la raíz cuadrada de 25, que está restando, y un quinto término es el 7 a la 0, ¿bien? Y está sumando. En el ejemplo B tenemos acá 3 términos, ¿sí? Un primer término es el 5 por 9 al cuadrado, otro término es el 4 al cubo, y otro término es el 12 dividido 2 al cuadrado. En el caso C tenemos 2 términos, pero aparece un nuevo elemento, un nuevo ingrediente, que es el paréntesis, ¿bien? Entonces, tenemos 2 términos, y en el primer término hay un paréntesis. Ese paréntesis, ¿sí?, tiene dentro 2 términos un poco más chicos, ¿sí?, que se llaman subtérminos. ¿Bien? El 13 al cuadrado y el 5 al cubo son subtérminos. Obviamente que todo esto va a ser un término
Y el 32 dividido la raíz cuadrada de 256 es otro término. ¿Bien? El caso siguiente, vamos a notar que tenemos 3 términos, y en el primer término hay un paréntesis que consta de 2 subtérminos. El ejemplo E, tenemos 2 términos grandes, como quien dice, y en el primer término hay un paréntesis, y fíjense que ese paréntesis está elevado al cubo. Pero ¿qué vamos a hacer primero acá? Primero vamos a hacer esta resta y suma, y luego elevar al cubo, y posteriormente multiplicar por 2. Y en el segundo término tenemos un paréntesis dividido 24. Primero realizaremos la suma, luego elevaremos al cuadrado, después dividiremos por 24, y luego restaremos este número que nos queda aquí a el primer término. Y en el caso F, bien, en el caso F, notamos que es un solo término. Pero ¿qué sucede? Acá aparece otro ingrediente más, que son los corchetes. Entonces, dentro del corchete vamos a tener 3 subtérminos. Dentro del corchete vamos a tener 3 subtérminos. Y fíjense que aparece un paréntesis. Dentro de este paréntesis tenemos 2 subtérminos, ¿bien? Son como una categoría inferior. ¿Y por qué apareció el corchete? Porque justamente ya había un paréntesis. Entonces, fíjense que el paréntesis me quedó como atrapado o encerrado entre los corchetes. Hay otro elemento más que son las llaves, pero no las vamos a ver por ahora. Pero sepan que existen, y si hubiera llaves, atraparían o encerrarían a los corchetes. Entonces, vamos a desarrollar estos cálculos combinados. Vamos a ir entonces a una hoja en blanco, yo ya la preparé, y tenemos los siguientes cálculos. Entonces, para el primer caso, para el caso A, vamos a separar en términos. Vamos a tener un primer término que es el 6 al cuadrado, ¿bien? Un segundo término va a ser el 0 a la 32. Un tercer término, el 1 a la 22. Otro término va a ser la raíz cuadrada de 25. Y otro término va a ser el 7 a la 0, ¿bien? Entonces, ahora vamos a empezar a resolver estos cálculos de aquí. 6 al cuadrado es hacer 6 por 6, ¿sí? Y 6 por 6 es 36. Entonces colocamos 36, ¿bien? Ahora vamos a restar el 32, el 0 a la 32, ¿bien? Y 0 elevado a cualquier potencia siempre es 0, ¿bien? Luego tenemos más, y dice 1 a la 22. Y 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Es necesario poder identificar acá las reglas de la potencia. Bien, ahora tenemos menos, y es la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 nos están pidiendo, ¿sí?, qué número elevado al cuadrado es 25, ¿sí? O sea, nos están diciendo o nos están preguntando algo así. ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 25? ¿Sí? Y el número que cumple esa condición, ¿sí?, sería el 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es igual a ser 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25, en este caso, va a ser 5. Entonces, vamos a colocar aquí el 5. Más 7 a la 0. Todo número elevado a la 0, exceptuando el mismo 0, siempre es 1. ¿Sí? Bien, una vez que ya resolvimos cada una de esas potencias o raíces, vamos a colocar el igual, ¿sí? Y vamos a ir ahora al siguiente renglón. Vamos a ir al siguiente renglón. En todo cálculo combinado, ¿sí?, siempre se resuelve de izquierda a derecha. Siempre. De izquierda. O sea que vamos a hacer 36 menos 0, ¿bien? Ustedes saben que restar 0 no tiene mucho sentido, así que va a quedar, en ese caso va a quedar siempre 36.
Luego le vamos a sumar el 1, le restaremos 5 y sumaremos 1 finalmente. ¿Bien? Siempre se resuelven de izquierda a derecha estos cálculos. Entonces, yo voy a hacer los pasos, todos los pasos, ¿bien? Y después vamos a, cuando ya estemos un poquito más entrenados, podríamos hacerlo directamente de una a esta suma y resta. Pero por ahora vamos a hacerlo paso por paso. Bien, siguiente paso. Vamos a hacer 36 más 1. Es 37. Lo demás lo voy a dejar igual, ¿sí? Lo demás lo voy a dejar igual porque no puedo hacer más nada, ¿sí? Ahora bien, fíjense que siempre comienzo con el igual y termino con el igual. ¿Por qué? Porque lo que voy a escribir en el renglón siguiente es igual a lo de arriba, pero ya resuelto. Entonces, tenemos 37 menos 35, nos queda que es 32. Y a eso tenemos que sumarle 1. ¿Bien? Excelente. Ahora, como me quedaron solamente dos términos, ¿sí? Dos números sumándose, puedo, ¿sí? Sin ir al renglón de abajo, colocar el resultado ahí y decir, bueno, es igual a 33. Una vez que llegué a un solo número, lo que voy a hacer es recuadrarlo o darle un color o resaltarlo para indicar que ese es el resultado final. ¿Bien? Vamos a desarrollar ahora, por ejemplo, el caso B. El caso B tenemos lo siguiente. Vamos a separar primero en términos. Tenemos un término que es el 5 por 9 al cuadrado. ¿Bien? Otro término es el 4 al cubo. Y otro término es el 12 dividido 2 al cuadrado. ¿Cómo me di cuenta que son los términos? Porque fíjense que hay un signo menos y un signo más. Y estos signos están fuera de paréntesis, así que voy a poder separar en términos de esa manera. Ahora, bien, veamos cómo sigue esto. Tengo 5 por 9 al cuadrado. Lo que está al cuadrado es el 9, no el 5 por 9, ¿sí? El que está al cuadrado es el 9. Entonces, el 5 lo voy a indicar igual, lo voy a bajar igual, y voy a elevar al cuadrado el 9. Y 9 al cuadrado es hacer 9 por 9, ¿sí? Y 9 por 9 nos da que es 81. Entonces ponemos 81. A eso, después tenemos que restarle, ¿sí? Tenemos que restarle el 4 al cubo, ¿bien? Y 4 al cubo es lo mismo que decir 4 por 4 por 4, ¿sí? Entonces, 4 por 4 es 16, entonces colocamos 16. Y luego, 16 por 4 nos va a quedar que es 64, ¿sí? Entonces nos queda el 64. Más. Y ahora lo mismo que pasó antes, ¿sí? Tenemos 12 dividido 2 al cuadrado. El 12 lo tengo que bajar igual, ¿sí? No voy a hacer 12 dividido 2, porque fíjense que el 2 está afectado por otra potencia que es el 2, ¿bien? Entonces, colocamos el 12 y lo dividimos por 2 al cuadrado, que es 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces, vamos a poner ahí 4. 12 dividido 4. Bien, siguiente paso. El siguiente paso vamos a desarrollar ese 5 por 81, lo cual nos da 405. Bien, luego vamos a restarle 64 y vamos a sumarle ahora el 12 dividido 4. Fíjense en que cada paso, en cada renglón, ¿sí? En cada ítem, vamos desarrollando o resolviendo esas operaciones que van quedando ahí. Y siempre resolvemos con prioridad, en primer lugar, potencias y raíces, luego productos o cocientes, y finalmente las sumas o las restas. ¿Bien? Entonces vamos a tener 12 dividido 4, y eso nos queda que es 3. Ponemos el igual, y ahora podemos hacer lo siguiente. O hacemos el cálculo de una, ¿sí? 405 menos 64 más 3, o bien hacemos 405 y le restamos 64.
lo cual nos queda que es 341. ¿Sí? Y ahora le sumamos 3. Como ahora ya me quedan 2 términos nada más, lo que puedo hacer es juntarlo ahí en ese mismo renglón. Coloco el igual y lo junto. No hace falta que lo escriba abajo el resultado, ¿sí? Lo cual nos va a quedar que es 344. Y ese resultado, ¿sí? Lo vamos a recuadrar, le vamos a dar un color o resaltar para indicar que ese es el final del cálculo combinado. Ese es el resultado. ¿Bien? Bueno, vamos a desarrollar el siguiente, ¿sí? El caso C. Bien, en el caso C vamos a tener lo siguiente. Fíjense que tenemos 2 términos, así que vamos a separar en términos ahí. Vamos a separar en términos. Y tenemos un primer término que es el 3, que multiplica el paréntesis. Recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un por. Y otro segundo término que es el 32 dividido la raíz cuadrada de 256. Bien, vamos ahora a nuestro cálculo. El 3 lo voy a bajar igual, ¿sí? Y voy a poner el paréntesis. ¿Por qué voy a poner el paréntesis? Porque dentro del paréntesis hay 2 términos más chiquititos, ¿sí? Que necesitan ser desarrollados. Y tenemos 13 por 13, porque es 13 al cuadrado, lo cual nos queda que es 169. Y luego vamos a restarle el 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25. Y luego 25 por 5 va a quedar que es 125. ¿Sí? Bien. Ahí se cierra el paréntesis y luego se suma, y acá es 32 dividido la raíz cuadrada de 256. ¿Sí? El 32 lo vamos a dejar igual y vamos a poner así, dividido raíz cuadrada de 256. Bien, cuando tengo acá raíz cuadrada de 256, me están preguntando de alguna manera, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 256? Siempre que tengamos una raíz cuadrada, tenemos que pensar como en lo contrario, sin la potenciación. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 256? Lo que puedo hacer es recurrir a lo que es la tabla de potencias, ¿bien? Que está en el cuadernillo de primer año. Y ahí fijarnos. Ir a la tabla que está, por ejemplo, la columna que tenemos b al cuadrado, ¿bien? Y ahí bajamos, hasta que encontremos el 256. Y después, una vez que lo encontramos, vamos hacia la izquierda y vemos con qué número se corresponde, ¿bien? Si no lo vemos de esa manera, ¿bien? Podemos hacerlo un poquito más experimental y decir, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me da 256? Y en ese caso va a ser el 16. ¿Por qué el 16? Porque 16 al cuadrado, ¿sí? Que es 16 por 16, ese cálculo nos queda que es 256. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la raíz cuadrada de 256 es 16. ¿Bien? Ahora, siguiente paso. Ahí coloco el 16 y le pongo el signo igual y voy al renglón de abajo. ¿Bien? Bueno, en el renglón de abajo vamos a colocar el igual, primeramente, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el 3 y ahora vamos a quitar ese paréntesis. ¿Por qué lo vamos a quitar? Porque al hacer el cálculo 169 menos 125, ¿sí? Nos va a quedar un solo número. Y entonces ponemos 3 por 44. A lo cual le vamos a sumar 32 dividido 16. ¿Bien? Y 32 dividido 16 nos queda que es 2. Y ahí colocamos después el signo igual. Bien. 3 por 44. Bien, 3 por 44 nos queda que es 132, y a eso le vamos a sumar ese 2 que tenemos ahí.
Y entonces tenemos ahora 132 más 2, 134. Ese resultado lo vamos a recuadrar porque es el final del cálculo. ¿Bien? Bueno, vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Vamos a pasar a los demás cálculos. Bien, por ejemplo, vamos a pasar al D. En el D vamos a tener 3 términos, ¿sí? Vamos a tener 3 términos. Voy a dejar los espacios, así ya me queda ahí arriba. Bien, vamos a separar en términos para visualizarlo mejor. Y tenemos un primer término, que es el 5 que multiplica todo el paréntesis. Un segundo término que es el 7 al cubo. Y un tercer término que es el 19 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir desarrollando cada término. Tenemos 5, que lo vamos a bajar como está, y vamos a poner 5 porque ahora podemos hacer ese 9 menos 3. Y nos va a quedar un solo número. Por esa razón vamos a poner que 9 menos 3 es 6, entonces nos queda 5 por 6. ¿Sí? Ahora ponemos más, y tenemos 7 al cubo, que es 7 por 7 por 7. ¿Sí? 7 por 7 es 49. Entonces sería 49. Esto lo podemos hacer en un cálculo auxiliar, ¿sí? Al costado del ejercicio se puede colocar estas operaciones parciales. Y ahora, 49 por 7 nos queda que es 343, ¿sí? Ahora, restamos el 19 al cuadrado, que es hacer 19 por 19. Y 19 por 19 nos queda que es 361. Entonces ponemos 361. Y ahí colocaremos el igual. Bien. Ahora, vamos abajo. Tenemos 5 por 6, lo cual nos queda que es 30. A eso le vamos a sumar 343 y luego le restaremos 361. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos al renglón de abajo y tenemos 30 más 343, nos va a quedar que es 373, ¿sí? 373. Y ahora, a ese número, al 373, le tenemos que restar 361. Al restar 373 menos 361, nos queda que es 12. Y ahí ya terminó. Entonces, ese resultado lo recuadramos e indicamos que ahí hemos llegado al final. ¿Sí? Bueno. Ejercicio E. Bien. Cálculo combinado E. ¿Qué es lo primero que se hace? Bien, lo primero que se hace es separar en términos. ¿Sí? Tenemos un primer término que es el 2 por ese paréntesis que está elevado al cubo, y otro segundo término que es el paréntesis elevado al cuadrado dividido 24. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a continuar aquí la cosa? El 2 lo vamos a bajar igual, ¿sí? Y vamos a abrir ese paréntesis. Y tenemos ahora 31 menos 29, ¿sí? 31 menos 29, lo cual nos queda que es 2. Y ese 2 le tenemos que sumar 2, ¿bien? Entonces me queda 2 más 2, 4, ¿bien? ¿Puedo poner el paréntesis o no? Eso es indistinto. Lo importante es que ese paréntesis, ¿sí? O ese número quede elevado al cubo. No nos tenemos que olvidar de ese cubo que está dando vuelta ahí. Y ese cubo solamente afecta al paréntesis, no al 2 que estaba adelante, ¿sí? Bien, restamos ahora y tenemos una suma, y esa suma elevada al cuadrado. Acá lo mismo. Puedo colocar el paréntesis o puedo no colocarlo. Pero sí tengo que identificar que el número que me quede, ¿sí? El número que resulte de hacer 10 más 2, que va a ser 2 en este caso, ese número queda elevado al cuadrado, ¿sí? Y luego dividido 24, ¿sí? Bien, vamos abajo.
ponemos el igual y dejamos así, 2 por, y ahora tenemos 4 al cubo, es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, habíamos comentado, y ahora nos queda 16 por 4, lo cual nos va a quedar que es 64. Bien, y ahora restamos el 12 al cuadrado, que es 12 por 12, ¿sí? Recuerden siempre que el exponente nos va a indicar cuántas veces vamos a multiplicar por sí misma a la base de esa potencia. Entonces, 12 por 12 queda que es 144. Y luego lo dividimos por 24. Colocamos el igual. Bien, vamos abajo. Ahora tenemos 64, ¿sí? Multiplicado por 2, ¿bien? O 2 por 64, lo cual nos queda que es 128. Y le vamos a restar el 144 dividido 24, lo cual nos queda que es 6, ¿sí? Lo cual nos queda que es 6. Y ahora sí, tenemos 128, ¿sí? 128 menos 6. Y nos queda que es 122. ¿Bien? Vamos ahora a desarrollar el siguiente. Este 122 lo vamos a recuadrar, ¿sí? Lo vamos a resaltar con un color para indicar que ese es el resultado final. Bien. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos un solo término, ¿sí? Tenemos un solo término. Es el 7 que multiplica a todo ese corchete. Pero sí podemos identificar términos un poquito más chicos dentro del corchete. Y uno es el 3 al cubo, otro es el paréntesis, y otro es la raíz cuadrada de 4. Y dentro de ese paréntesis tenemos unos términos un poquito más chiquitos, que son el 5 al cuadrado y el 1 a la 23. Que eso es lo que vamos a realizar primero. Primero vamos a realizar eso, lo que está en el paréntesis. Recuerden que siempre se resuelve primero lo del paréntesis. El tema es que en este paréntesis tenemos dos sumandos que además están afectados por una potencia. Así que colocaremos el 7, pondremos el corchete, y tenemos 3 al cubo, que eso lo podemos realizar, ¿sí? Lo podemos resolver ese 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9, y ahora 9 por 3 es 27. A eso le vamos a restar lo que esté en el paréntesis. Tenemos 5 al cuadrado, que es 5 por 5, lo cual nos queda que es 25. Y a eso le vamos a sumar, ¿sí? Le vamos a sumar el 1 elevado a la 23. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Ahí cerramos ahora el paréntesis y sumamos la raíz cuadrada de 4. Cuando tenemos la raíz cuadrada de 4, tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a pensar, ¿qué número? ¿Sí? ¿Qué número? Lo voy a simbolizar con una letra X, por ejemplo, porque no sé qué número es. Elevado al cuadrado, nos queda que es 4. O sea, un número que elevado al cuadrado me tiene que dar 4. Puedo ir a la tabla de potencias, a esa columna que tenemos el b al cuadrado, y buscamos dónde está el 4. ¿Sí? Vamos a buscar dónde está el 4. ¿Sí? Una vez que encontremos el 4, vamos a bajar, ¿sí? Y nos vamos a desplazar hacia la izquierda. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que es el 2. ¿Por qué el 2? Porque 2 al cuadrado es 2 por 2, y eso nos queda que es 4. Entonces, raíz cuadrada de 4 nos queda que es 2. Ponemos 2. Igual. Bien, vamos al siguiente renglón. Ponemos el igual de vuelta. El 7 lo vamos a bajar tal cual. Tal cual lo vamos a bajar al 7 porque no podemos hacerle nada. Abrimos el corchete y ponemos 27, porque no podemos hacer nada todavía con ese 27, pero vamos a resolver, ¿sí? Vamos a resolver ese 25 más 1. ¿Bien? Entonces,
Va a ser 27 menos 25 más 1 es 26. Como de ese paréntesis me queda un solo número, lo que voy a hacer es poner 26 y lo voy a sacar al paréntesis, porque ya no hace falta que siga estando. Más 2. Y ahí cierro el corchete y pondré el igual. Bien, siguiente paso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar el 7 y vamos a poner por. ¿Por qué? Porque vamos a resolver lo del corchete. Y al resolver lo del corchete me va a quedar un solo número, ¿sí? Tenemos 27 menos 26 es 1. Y 1 más 2, 3. ¿Sí? Y ahora bien, tenemos 7 por 3, 21. ¿Bien? Y ahí ya terminó, ¿sí? Porque llegamos a un solo número. Así que ese lo vamos a remarcar, lo vamos a poner un color, como para indicar que ese es el resultado final, ¿sí? Y ahí terminaría, ¿sí? Esos son los cálculos combinados. Los cálculos combinados se resuelven de esta manera, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que si tenemos una fila, digamos, ¿sí? Una fila, una fila sería algo así horizontal, ¿bien? Combinada con signos menos y más, o más y menos, ¿bien? Y además hay números con sumas, restas, potencias, raíces, ¿sí? Eso es lo que se llama cálculo combinado. Y si además después hay un igual al final, con más razón es un cálculo combinado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bien, primer paso es separar en términos y luego desarrollar o resolver las operaciones que haya en cada término. Una vez que de cada término me quedó un solo número, recién ahí voy a poder empezar a juntar. Todos los cálculos, todos, fíjense en que todos los resolvimos de izquierda a derecha, ¿sí? En todos los resolvimos de esa forma, de izquierda a derecha. No hubo otra manera, no hubo otra manera. Siempre fue de esa forma. Nunca empecé de atrás hacia adelante, siempre de adelante hacia atrás. Por ejemplo, acá no hice, en el caso B, ¿bien? No hice 64 más 3, ¿bien? Hice 405 menos 64, ¿bien? En el caso A, no hice 5 más 1, sino que hice 36 menos 0, y luego a ese resultado le sumé el 1, a ese resultado le resté el 5, y a ese resultado le sumé el 1, ¿bien? Siempre lo resolvimos de esta forma, de izquierda a derecha, nunca al revés, ¿sí? Nunca al revés. Tengan en cuenta este detalle, para no errar después en el resultado, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otra consideración. Acá están desarrollados los cálculos, ¿sí? Así que bueno. Ahora, tenemos ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Las ecuaciones son un caso bien distinto, ¿sí? Bien distinto a lo que son los cálculos combinados. ¿Por qué? Porque hay diferencias. La primera diferencia que van a notar es que el signo igual aparece entre medio de dos cálculos, ¿sí? Y esos dos cálculos se denominan miembros. Así que vamos a determinar que va a ser una igualdad entre dos miembros, una ecuación, ¿bien? Y la otra característica fundamental es que va a aparecer una letra en el medio de esa igualdad. Aparece una letra que no conocemos. Esa letra, por lo general, la vamos a simbolizar con la letra X, ¿sí? Por lo general vamos a usar la letra X. Puede que aparezcan otras letras, otras variables, ¿bien? Porque una ecuación es una relación, por lo general, entre variables o entre factores. Entonces, primera característica, que el igual aparece en el medio, ¿bien? Del ejercicio.
Y la otra característica es que aparece una letra, que no se conoce su valor por el momento. También otra característica o algo para pensar es que una ecuación es como una balanza o un sub y baja, ¿sí? Y para que un sub y baja o una balanza mantenga el equilibrio, todo lo que suceda en un extremo, ¿sí?, o en un lado, debe suceder en el otro. Cuando hablo de que una ecuación es como una balanza, hablo de las balanzas antiguas, las que son de platillos, ¿bien? Y si no, lo podemos ver con un sub y baja, ¿sí?, que es algo un poquito, un juego de una plaza, ¿bien? Entonces, para que ese equilibrio se mantenga, se debe respetar esa igualdad, ese equilibrio, y todo lo que practiquemos de un lado, deberíamos hacerlo del otro, ¿bien? Entonces, bajo estas condiciones, vamos a decir que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, ¿bien? En el que existen uno o más elementos desconocidos, que lo vamos a identificar con la letra X, ¿sí? U otra letra, ¿bien? Que también se le dicen variables. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que una ecuación es esto que tenemos aquí. Esto que dice acá, x más 3 al cuadrado igual a 93 a la 1 menos 7 a la 0. Esto es una ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una igualdad, fíjense que el igual está entre medio, de dos cálculos o de dos cosas, ¿bien? Y además aparece algo, una letra entre medio, que está sumando a algo, ¿bien? Puede estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo, ¿sí? Como una potencia o como una raíz puede aparecer esa variable. Vamos a ver después a lo largo del año y en otros años superiores que la X puede estar en cualquier lugar y es una ecuación. Si hay un igual entre medio de algo, es una ecuación, ¿bien? También le van a denominar que son expresiones algebraicas en algunos casos, ¿bien? O fórmulas. Bien, entonces, el primer miembro va a ser el x más 3, y el segundo miembro va a ser el 93 a la 1 menos 7 a la 0. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Bien, se resuelve siguiendo una serie de procedimientos, ¿bien? Todo lo que haga de un lado lo debo hacer del otro sí o sí, ¿bien? Eso tiene que ser siempre así. Todo lo que se haga de un lado debe hacerse del otro para que esa igualdad se mantenga. Si yo decido restar algo de un miembro, lo tengo que restar también del otro, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar algunas ecuaciones. Para desarrollarlas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la adición es la suma y lo contrario a la suma es la resta o la sustracción. Después vamos a tener otra operación que es el producto, ¿sí?, que se deriva en realidad de la suma. Y la inversa del producto es el cociente. Y luego tenemos la potenciación, que la inversa de la potenciación va a ser la radicación, ¿sí? Y viceversa, esa flechita que está hacia un lado y hacia el otro es como de ida y vuelta. La contraria de la resta es la suma, la contraria de la división es la multiplicación, y la contraria de la radicación es la potenciación. Estas son ida y vuelta, ¿sí? Así que bueno, vamos a desarrollar algunas ecuaciones. Aquí en el documento están desarrolladas las ecuaciones, así que nosotros vamos a desarrollar desde cero. Así que vamos a ir a nuestro otro documento y vamos a ir desarrollando estas ecuaciones. Vamos a desarrollarlas. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a dejar los espacios como para después poder avanzar. Todas son ecuaciones, ¿bien? Todas son ecuaciones, así que vamos a desarrollar cada ecuación. Vamos a la primera. En la primera tenemos lo siguiente, nos dicen, x más 3 al cuadrado es igual a 93 elevado a la 1 menos 7 a la 0. Entonces, primera consideración. Antes del igual tengo el primer miembro, y ahí tengo x más 3 al cuadrado, que es 3 por 3.
Y 3 por 3 nos queda que es 9. Entonces ponemos el 9. Del segundo miembro tenemos 93 a la 1. Y todo número elevado a la primera potencia nos queda que es el mismo número. Y a eso le vamos a restar el 7 a la 0, que 7 a la 0 sabemos que todo número elevado a la 0 nos da 1. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la idea es que la X me quede sola, porque tenemos que despejar la X, saber qué elemento o a qué número representa esa X. Entonces, como esta X tiene un 9 sumando, tenemos que quitarlo. Para quitarlo, deberíamos restar, ¿sí? Deberíamos restar. ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar 9 en ambos lados. ¿Para qué vamos a restar 9 en ambos lados? Vamos a restar 9 en ambos lados para que esta igualdad, ¿sí?, se mantenga, se respete. Entonces, ¿qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo tengo un 9 sumando y un 9 restando. Entonces, al tener un 9 sumando y un 9 restando, lo que voy a poder hacer es cancelar, usar esa propiedad que conocimos, que es la cancelativa, que me permite eliminar aquello que sea igual, pero con signo contrario. Porque si sumo y resto, es lo mismo que hacer nada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, me quedó solamente la X. Y del lado derecho, ¿qué me quedó? Me quedó 93 menos 1 menos 9. ¿Bien? 93. Cuando le resto 1, me queda que es 92. ¿Sí? Cuando le resto 1, me queda que es 92. Y ahora, a ese 92 le debo restar, ¿sí? Le debo restar 9. ¿Bien? Y al restarle 9 me queda que es 83. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esto lo voy a resaltar, lo voy a recuadrar. Bien, podría hacerlo de esta manera, como para indicar, bueno, este es el resultado final. Yo ahí lo remarqué, pero si quieren le pueden después hacer como un recuadrito para indicar, bueno, este es el resultado final. ¿Sí? Vamos al caso B. Bien, vamos al caso B. Acá, a diferencia del caso anterior, no voy a separar en términos. ¿Sí? No hace falta separar en términos. Se supone que ya sabemos separar en términos, así que no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que desarrollar paso a paso las cosas. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la X, y a eso le tenemos que restar el 11 al cubo, que es hacer 11 por 11 por 11. ¿Sí? 11 por 11 es 121. Bien, entonces nos queda 121. Y ahora tenemos 121 elevado, 121 por 11. ¿Sí? Y 121 por 11 nos queda que es 1331. Así que nos queda 1331. Y eso tiene que ser igual, a 52 elevado a la 1. Todo número elevado a la primera potencia es el mismo número, 52. Y a eso le restamos ahora ese 37 a la 0. Todo número elevado a la 0 nos queda que es 1. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, fíjense que a la X se la está restando, o se le está restando este 1331. Entonces, como se le está restando ese 1331, para dejarla sola, vamos a sumar en ambos lados 1331. Vamos a sumar en ambos lados 1331, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahora? Si hemos sumado 1331, en el lado izquierdo tengo un 1331 que está sumando y otro que está restando. Entonces, si hay uno que resta y otro que suma, o viceversa, uno que suma y otro que resta, podemos cancelarlos. Bien, los podemos quitar usando esta propiedad que se llama cancelativa.
Cuando sumo y resto, ¿bien? Y tacho, eso se llama cancelar, pero solo cuando sumo o resto, ¿bien? Solo cuando sumo o resto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Del lado izquierdo me ha quedado la X. Y ahora, del lado derecho, ¿qué sucede del lado derecho? Tengo 52 menos 1. Me queda que es 51, ¿sí? 51. Y a ese 51 tengo que sumarle 1331, lo cual da que es 1382, ¿sí? Ese resultado lo voy a resaltar, incluso lo podría recuadrar para indicar, bueno, este es el final del cálculo. Ahí estamos. Bueno, vamos a el ejemplo C. En el ejemplo C hay algo diferente al A y el B. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que X está siendo multiplicada por un número. Yo les comenté anteriormente que la suma y resta eran como operaciones más suaves, más débiles, como que no tenían tanta fuerza. Entonces, este menos 8 al cubo es lo primero que vamos a tratar de hacer desaparecer del lado este, ¿sí? Del lado que está con la X. Porque a la X lo primero que se le hace es como multiplicarla por 2, y lo segundo es restarle ese 8 al cubo. Entonces, como lo último que se le hace es restarle este 8 al cubo, que ahora vamos a ver cuánto es lo primero que vamos a hacer desaparecer de ese lado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo, el 2x me queda como está, ¿sí? Del lado izquierdo, el 2x me queda como está. Ahora, tenemos que restar 8 al cubo, ¿sí? Tenemos que restar 8 al cubo. Y es hacer 8 por 8 por 8, ¿bien? 8 por 8 es 64, ¿bien? Y ahora bien, tenemos 64 por 8, lo cual nos queda que es 512. Entonces vamos a poner 512. ¿Qué sucede del lado derecho? Tenemos 2 a la quinta. Es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Bien? 2 por 2 es 4. Ahora me queda 4 por 2 por 2 por 2. 4 por 2 es 8, así que ponemos 8. Ya nos queda 8 por 2 por 2. 8 por 2 es 16. Así que me queda ahora 16 por 2. Y 16 por 2 me queda que es 32. Bien, entonces ponemos 32. Ahora restamos 0 elevado a la 32. ¿Sí? Y 0 elevado a la 32, 0 elevado a la 32, nos queda que es 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a cualquier potencia es 0. Dijimos que este 512, ahora, que era ese 8 al cubo, es lo primero que íbamos a quitar de este lado, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, para poder quitarlo, ¿qué debería hacer? Tendría que sumar, ¿bien? Pero si yo sumo solamente del lado izquierdo, ¿sí? Si sumo del lado izquierdo, esta ecuación o este sub y baja, ¿bien? Si yo tengo el sub y baja en equilibrio y le pongo más peso de un lado, ¿qué pasa? Se me desequilibra, ¿sí? Y se me tuerce, se inclina. Entonces, lo que voy a hacer es sumar en ambos lados 512, ¿bien? En ambos lados sumamos 512 para que este sub y baja, o esta balanza, no se desequilibre. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede acá? Bien, del lado izquierdo va a suceder que el hecho de tener un 512 restando y otro sumando, los voy a poder cancelar. ¿Bien? Los voy a poder eliminar de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar es lo siguiente. Del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, me está quedando solamente el 2x. Entonces, del lado izquierdo coloco 2x. Y del lado derecho, ¿qué voy a poner? Del lado derecho tengo 32 menos 0, me queda 32, ¿sí?
me queda 32. Y a ese 32 le tengo que sumar 512, ¿sí? Al sumar 512 al 32, me queda 544. Ahora bien, fíjense que este 2, si no tiene nada, el 2 entre medio del número y la x, siempre hay un por, ¿sí? Siempre hay un por, siempre va a haber un por. Todos los números que aparezcan delante de las letras las van a estar multiplicando. Ese número se llama coeficiente, ¿bien? Entonces, la x tiene un 2 delante, que es su coeficiente. La idea es poder quitarlo. Fíjense que cuando tenía algo sumando, para poder quitarlo, lo restaba. Y si estaba sumando, después restaba para poder quitarlo, ¿sí? Entonces, hacía lo contrario. Para eso me sirve saber cuál es la operación contraria. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como ese 2 está multiplicando a x, lo que voy a hacer ahora es dividir, ¿sí? Ahora voy a dividir por 2. Pero voy a dividir por 2 en ambos lados de la ecuación. Tengo que dividir por 2, ¿por qué? Porque si no se me estaría modificando esta ecuación. Todo lo que le haga de un lado, tengo que hacerle del otro. Y como la x estaba siendo multiplicada por un 2, tuve que dividir por 2 en ambos miembros. ¿Para qué dividir por 2 en ambos miembros? Bien, ahora voy a aplicar otra propiedad, ¿sí? Que es la de simplificar. Voy a simplificar este 2 con este 2. ¿Bien? Ahora simplifico. En el primer caso hice uso de la propiedad cancelativa. Y ahora voy a simplificar. O simplifico. ¿Bien? Cuando multiplico o divido, ¿sí? A la vez, voy a simplificar. Ahora, cuando sumo o resto, voy a cancelar. ¿Bien? Son dos términos distintos. Entonces, ¿qué está quedando ahora? Bien, está quedando lo siguiente. Del lado izquierdo, bien, del lado izquierdo del igual, me quedó la x sola, ¿sí? Del lado izquierdo del igual, me quedó la x sola. ¿Y qué pasa del lado derecho? Del lado derecho tengo 544 dividido 2, ¿bien? Lo cual me queda 272. Es importante que identifiquen que esta rayita que aparece significa dividir, ¿sí? Cuando veamos fracciones, vamos a ver que las fracciones se escriben de esta forma. Entonces, ya para ir acostumbrándonos a este concepto, vamos a indicarlo de esa manera. ¿Bien? Vamos a indicarlo de esa manera. Entonces, nos queda que finalmente x es igual a 272. ¿Sí? Bien, vamos a desarrollar un último ejemplo, el D. El D tenemos 3x más 6 al cubo es igual a 4 a la quinta menos 1 a la 32. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a desarrollar esas potencias. Pero el 3x lo vamos a dejar tal cual como está. No podemos hacerle nada a ese 3x. Sí vamos a desarrollar las potencias que aparezcan aquí dando vuelta. Entonces tenemos ahora 6 al cubo, que es hacer 6 por 6 por 6. ¿Bien? 6 por 6 es 36. Y 36 por 6, ¿sí? Nos queda que es 216. Entonces, acá vamos a poner 216. Ahora bien, vamos al siguiente caso. Tenemos 4 a la quinta, ¿sí? 4 por 4 por 4 por 4 por 4, ¿sí? 4 por 4 sabemos que es 16. Entonces, aquí ya vamos a poner 16. Ahora nos queda 16 por 4, lo cual nos queda que es 64. ¿Bien? 64. Ahora tenemos 64 por 4. Nos queda que es 256. Entonces, vamos a poner 256. Y ahora tenemos 256 por 4, lo cual nos queda que es 1024. ¿Sí? 1024.
y a eso le vamos a restar 1 a la 32. 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1, así que me queda así. Bien, 1. Siguiente paso. Siguiente paso. La idea es que la X me quede sola. Para que la X me quede sola tengo que despojarla de todo lo que tenga alrededor, ¿sí? Tengo que sacar todo. Y lo que es más fácil de quitarle, lo que es más fácil de quitarle ahora es el 216. Entonces, como me es más fácil quitarle ese 216, sacárselo, ¿qué voy a hacer para poder quitárselo? Bien, lo que vamos a hacer es restar 216. Porque fíjense que si estaba sumando, para poder aplicar la propiedad cancelativa, tengo que restarle. Pero lo tengo que restar de ambos lados. No me sirve de nada restarlo de un solo lado, porque si no, de esa manera estaría modificando a esta ecuación. Y como una ecuación es como un sub y baja, ¿bien? Todo lo que haga de un lado, debo hacerlo del otro. Entonces, ese 216 los vamos a cancelar. ¿Bien? Vamos a cancelar. Entonces, acá lo que hicimos fue cancelar los 216. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, si ustedes observan, del lado izquierdo, me ha quedado solamente el 3x. ¿Y qué sucede del lado derecho? Del lado derecho tenemos 1024, ¿sí? 1024 menos 1, ¿bien? Lo cual me queda que es 1023. Y a 1023 le vamos a restar 216, ¿sí? Entonces, al restar 216, ¿sí? Al restar 216, nos queda 807. Entonces, ponemos 807. Bien, tenemos 3x es igual a 807. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es, como esa x está multiplicada por un 3, lo que tenemos que hacer es buscar la forma de quitarlo a ese 3. Para poder quitarlo, vamos a dividir por 3 en ambos lados, ¿sí? Vamos a dividir por 3 en ambos lados. Y al dividir por 3 en ambos lados, ¿qué voy a poder hacer acá? Voy a poder simplificar, ¿bien? Voy a poder simplificar. Y vamos a simplificar el 3 con el 3. La propiedad que apliqué acá fue la simplificación. Simplifico. Bien, y entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Me va a quedar del lado izquierdo solamente la x. Y esa x va a ser igual a ¿quién? A 807 dividido 3. ¿Bien? Lo cual nos queda que es 269. Y ahí ya tengo el resultado final o el valor al cual corresponde x, o el valor que debería dar. Si yo la x la reemplazo por 269, me dice que esta ecuación se verifica. ¿Bien? Si yo reemplazara la x por ese valor, vamos a encontrar que se cumple la igualdad. ¿Sí? Vamos a ver que la igualdad se cumple si yo reemplazo la x por ese valor. Lo mismo en todas las ecuaciones. O sea que existe un método para saber si las ecuaciones las hemos desarrollado de forma correcta o no. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta? De la siguiente forma. Entonces, si yo la x la reemplazo por el resultado en el cual me dio la ecuación, entonces vamos a proceder a lo que es la verificación. ¿Cómo es esta verificación? La verificación consiste en lo siguiente. Vamos a reemplazar entonces. Vamos a poner así. Vamos a poner, en vez de poner x, vamos a poner 83, y a eso le vamos a sumar el 3 al cuadrado, y eso nos tiene que dar que es igual, ¿sí?,
a 93 a la 1, que es 93, y le vamos a restar, ¿sí? Le vamos a restar el 7 a la 0, que es equivalente a 1. Bien, entonces, nuestro siguiente paso, decimos lo siguiente. Ponemos el 83, le sumamos el 3 al cuadrado, que es 9, y eso debería darnos que es 93, menos 1, 92. Entonces, siguiente paso. Tenemos 83 más 9 es 92. Y como 92 es igual a 92, significa que la ecuación la hemos desarrollado de forma correcta. Bien, el resultado encontrado para esta ecuación, que es 83, es el correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera se verifica la ecuación. Bien, en el caso siguiente, vamos a hacer así. Vamos a poner verificación, vamos a verificar que nos haya dado el resultado correcto. Entonces, ahora, en vez de poner X, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 1382. Ese es el resultado que nos dio la ecuación, ¿bien? Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Del lado derecho me está quedando lo siguiente, 52 a la 1 es 52. Y le tengo que restar el 37 a la 0, que es equivalente a 1. Y del lado izquierdo, bien, del lado izquierdo tenemos nuestro 1382, que fue el resultado que nos dio X, y deberíamos restarle el 11 al cubo, que es equivalente a 1331. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿qué está sucediendo? Nos queda así, 1382 menos 1331, eso nos queda que es 51. Y 52 menos 1 es 51. Entonces, de esta forma, estamos verificando que el resultado encontrado es el correcto, ¿sí? Fíjense que no tengo ninguna cosa absurda, me dice 51 es igual a 51. Entonces, el resultado encontrado para X igual a 1382 es el correcto. Nota importante, el valor que nos queda acá al final, ¿sí? Cuando hago la verificación, no tiene nada que ver con el valor encontrado de X, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. La verificación me sirve para saber si el resultado que encontré es el correcto o no. Pero lo que nos quede después como resultado en la verificación, ¿sí? Como procedimiento final, eso no tiene nada que ver con el valor de X, ¿sí? Solamente nos va a decir si el resultado que encontramos para X es el correcto o no. Nada más que eso, ¿sí? Bien, vamos al caso siguiente, al C, a hacer nuestra verificación. ¿Cómo sería? Bien, la verificación va a ser la siguiente. En vez de poner X, vamos a poner 272, ¿sí? Y ahí tengo que poner por. Acá el por lo tenemos que aclarar sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, nos va a quedar que es, por ejemplo, 2272. Y no es el objetivo. El objetivo nuestro es saber si el resultado encontrado fue el correcto o no. Y sabemos muy bien que el número, ¿sí? El coeficiente, multiplica a X. Entonces, ¿qué va a suceder? Del lado izquierdo tenemos 2 por 272, lo cual nos queda que es 544. Y a eso le vamos a restar 8 al cubo, que es 512. ¿Sí? Bien. Del lado derecho tenemos 2 a la quinta, que sabemos que es 32. Y le vamos a restar 0 a la 32, que es 0. ¿Bien? Entonces, del lado izquierdo tenemos 544 menos 512, y es 32. Y 32 es igual a ¿quién? A 32 menos 0, que restar 0 no tiene mucho sentido, así que nos queda que es 32. Y de esta manera estamos verificando que el resultado encontrado es el correcto.
para x 272. Y la última, ¿sí? La última verificación que vamos a hacer es la siguiente. Entonces, vamos a poner así. En vez de poner la x, ¿qué vamos a colocar? 269. Y ese número, ¿sí? El 269, multiplica el 3. Así que, bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3 por 269, ¿bien? Nos queda que es 807. A lo cual le vamos a sumar 6 al cubo, que es 216, ¿sí? 6 al cubo es 216. Y a eso tiene que dar igual a ¿quién? A 4 a la quinta, ¿sí? 4 a la quinta sabemos que es 1024. Y a eso le vamos a restar, según nuestro inciso, el 1 a la 32, que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1, ¿bien? Entonces, ahora tenemos 807, ¿bien? 807 más 216. Y eso nos queda que es 1023. Y 1023 es igual a 1024 menos 1, que es 1023. Y como observamos, no tenemos ningún absurdo, ¿sí? 1023 es igual a 1023, es algo correcto, o sea que el valor hallado para x es efectivamente 269. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener 269 nos hubiera quedado otro resultado? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a una verificación, pero absurda, que nos quede algo absurdo. Vamos a suponer que en vez de quedarnos 269, nos hubiera quedado que x, ¿sí? Cuando hicimos el cálculo, si x hubiera sido igual, ¿sí? A, supónganse, 200, vamos a poner un número cualquiera, ¿sí? 200, ¿qué hubiera pasado con esto? Hubiera pasado lo siguiente, entonces, vamos a poner acá, entonces, esa ecuación iba a ser así. Y vamos a tener, por ejemplo, 3 por 200, ¿sí? 3 por 200. Y en ese caso, al tener eso de esta manera, nos quedaba 3 por 200, 600. Bien, 600. A lo cual le íbamos a sumar 216. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A 1024 menos 1. Del lado derecho sabemos que nos queda 1023. ¿Sí? Del lado derecho nos queda 1023. Pero del lado izquierdo, ¿qué nos queda? 600 más 216 es 816. Fíjense que aquí, esto no se cumple, ¿sí? Esto es completamente absurdo, ¿bien? Esto es absurdo. Vamos a poner acá, absurdo, ¿bien? No puede suceder nunca que 816 sea igual a 1023. Por esa razón, si nos hubiera dado que x es igual a 200 u otro valor diferente, van a aparecer cosas de este tipo. Y entonces acá tendríamos que decir que esto es absurdo, ¿sí? Es absurdo, porque no es así. ¿Bien? No es así. ¿Qué diríamos? En todo caso, vamos a decir que 816 es diferente, así aquí ponemos un signo diferente, a 1023, ¿bien? Por lo tanto, el valor hallado para x, en el caso que nos hubiera dado 200, u otro número distinto, ¿sí? No importa, acá yo puse 200, pero vamos a suponer que no nos hubiera dado 219, nos hubiera dado otro valor diferente. Y vamos a llegar de igual manera a un absurdo, ¿bien? La verificación en una ecuación me sirve para esto, para darme cuenta si el valor hallado es el correcto o no, ¿sí? Para eso es la verificación, para saber si hice de alguna forma las cosas bien o no. Por eso es importante desarrollar cada potencia, cada raíz, cada producto, cada cociente de forma correcta. Y después ir pasando
o restando, o sumando en ambos miembros, o multiplicando, dividiendo en ambos miembros. Siempre se debe hacer en los dos. Cuando uno se pone ya un poco más práctico con las ecuaciones, descubre que hay quizás un método un poquito más sencillo, ¿bien? ¿Cuál sería? Vamos a suponer que tenemos la primera ecuación, ¿bien? Vamos a suponer que tenemos la primera. Vamos a pasar aquí abajo. Acá está, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué se hace? En primera instancia se resuelve todo lo que es potencia y radicación. Entonces tenemos, por ejemplo, x más 9, eso es igual a 93 menos 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora para hacerlo de una forma más rápida y más ágil? Bueno, fíjense que el 9 está sumando, ¿sí? Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué puedo decir? X es igual a ¿quién? A 93 menos 1. Y como ese 9 está sumando, ¿sí? Del lado izquierdo, puedo decir que ahora cuando esté del lado derecho, va a estar restando menos 9. Lo puedo desarrollar de esa manera, ¿sí? Lo puedo hacer algo así. Puedo indicarlo de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a quedar del lado izquierdo, me va a quedar la X, y del lado derecho, ¿sí? Me queda 93 menos 1, 92, menos 9, 83. Y llego al mismo resultado, ¿sí? Llego al mismo resultado que antes. Lo que pasa es que aquí tuve en cuenta la operación contraria también. Y hice un despeje y un pasaje de un término al otro, ¿sí? Hice pasaje de un miembro, ¿sí? De un miembro al otro miembro, hice un pasaje de un término, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer si está multiplicando, lo pasaría dividiendo, o viceversa, si está dividiendo, pasarlo multiplicando. Esto para que tengan en cuenta que existe una forma quizás un poco más sencilla. Pero, ¿por qué lo hacemos así, sumando a ambos lados, restando a ambos lados o dividiendo a ambos lados? Para que podamos entender cuál es la forma de resolver la ecuación, de que todo lo que suceda de un lado debe suceder del otro. Por contrapartida, ¿sí? Podríamos hacerlo de forma más sencilla, que es como esta que les indiqué acá al final, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces, después les va a quedar para terminar hacer estas 6 ecuaciones que quedan aquí, ¿bien? Y después los cálculos combinados, que hay 4, que están aquí, ¿bien? Estos 4 cálculos combinados les van a quedar después para terminar y realizar ustedes.